Bienvenido al curso de LM Data Communications sobre redes y equipos de comunicaciones. Comenzamos el módulo 1, la sesión primera, que trata sobre la arquitectura de comunicaciones. Vamos a hablar de la normativa de comunicaciones y describir lo que es el modelo de referencia que posteriormente se desarrollará en más detalle a lo largo de las siguientes sesiones del curso. En primer lugar, vamos a hablar de organismos de normalización. La normalización en las redes de comunicaciones es una cuestión de primera importancia. Siempre que hagamos referencia a alguna tecnología, hay detrás uno o varios organismos que han normalizado las técnicas. Dentro de los organismos de normalización podemos distinguir, por una parte, el ámbito geográfico de aplicación. Fundamentalmente nos vamos a fijar aquí en Europa, Norteamérica y lo que son normativas internacionales, y por otra parte, si el organismo se dedica exclusivamente a normalización, si se dedica a aspectos de telecomunicaciones, si son asociaciones de fabricantes, asociaciones profesionales o asociaciones de usuarios. En esta tabla tenemos resumidos los logos de los principales organismos a los que vamos a hacer referencia a lo largo del curso. Estos organismos de normalización más relevantes son los siguientes. En el ámbito europeo tenemos al Comité Europeo de Normalización, CEN, el Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, CENELEC, y la European Telecommunication Standards, ETSI, que en conjunto se dedican todos ellos al tema de normativa dentro de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Como vemos en la primera línea, el Comité Europeo de Normalización está reconocido para la normalización europea, pero no recoge los ámbitos electrotécnicos, que es donde tiene actividad CENELEC, ni las telecomunicaciones, que es donde tiene su actividad ETSI. Por otra parte, también en el ámbito europeo, las redes móviles se normalizan por un grupo que es el 3GPP, Third Generation Partnership Project, que, como digo, se dedica fundamentalmente a esta normalización de todos los aspectos de telefonía móvil y hoy en día pues todo el asunto de redes móviles de datos con los smartphones, etcétera, etcétera. En el ámbito de Norteamérica tenemos el Instituto Norteamericano de Normalización, ANSI, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos, FCC, y la Asociación de Industrias de Telecomunicaciones, que es un organismo que tiene bastante importancia en la práctica en el ámbito de las redes de datos porque normaliza los sistemas de cableado estructurado en cobre y fibra óptica. Es decir, todos los sistemas de cableado en cobre y fibra que se despliegan tanto en las empresas como hoy en día ya en el ámbito residencial, tiene su origen en las normalizaciones de EIA, TIA, que después han sido también recogidas por otros organismos, como por ejemplo la Organización de Normalización Internacional, ISO. Otro organismo importante es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es la que recoge a las operadoras de telecomunicaciones de todo el mundo fundamentalmente, que publica sus normas con la denominación de recomendaciones. Hay recomendaciones muy famosas como la X25 de las redes públicas de datos que se desplegaron durante los años 80 o las recomendaciones que recogían ATM, que son las redes que se desplegaron durante los años 90 y todas ellas que han sido hoy en día sustituidas por Internet. Otro organismo de normalización internacional es ISO, la Organización Internacional de Normalización, que publica normas internacionales, algunas de ellas recogidas de organismos que vamos a describir en esta introducción, como es el IE-Cubo. Concretamente, la norma que se hace aquí referencia, la ISO IEC 880228, es una norma que tiene su origen en el IE-Cubo. La Organización de Normalización del IE-Cubo, la IESA, es una organización profesional que desarrolla estándares fundamentalmente en el ámbito de las redes locales. De ellos, el más relevante, pero no exclusivo, es Ethernet, y ahora hablaremos un poquito más sobre este ámbito que es, ya digo, muy importante dentro de lo que es la normativa de las redes.
Y, naturalmente, el IETF es parte de la Internet Society y es el que publica las RFCs o Request for Comment, que son los documentos que normalizan todo el ámbito de la actual Internet, con los protocolos TCP/IP y otros protocolos asociados. Haciendo hincapié en los organismos de normalización en relación con sus ámbitos de aplicación, tenemos que el IETF de Internet se dedica fundamentalmente a la parte que son aplicaciones de Internet, los protocolos de aplicación, el TCP/IP y el IP, tanto en su versión clásica, el IP4, como en su versión actualizada, el IP6. Los interfaces de red, aquí he distinguido dos ámbitos, que es la normativa para las redes en general, que es la que corresponde al IE-Cubo SA, IEE-SA, con la normativa de Ethernet. Como veremos después, también Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth y algunas otras. Y por otra parte, las redes móviles, que están normalizadas por la I2T y el 3GPP. En la parte correspondiente a la infraestructura de los sistemas de cableado, como ya he comentado en la página anterior, la normativa tiene su origen en la TIA y también han desarrollado normas la Organización Internacional de Normalización, que hoy en día trabajan en conjunto. Esto pues, se refiere, por ejemplo, a los cables de categoría 5 o de categoría 6 que hoy en día se utilizan en prácticamente todas las instalaciones de comunicaciones. Bien, el IE-Cubo tiene muchas normas, pero la que más interés tiene para el desarrollo de este curso es la normativa IEE o IE-Cubo 802. Esto es un resumen de esas normativas que tienen su origen en la Asociación de Estándares del IE-Cubo y con el logo del IE-Cubo 802. Bien, estas normas, como vemos, se refieren fundamentalmente a la parte física y la parte de enlace de la arquitectura de comunicaciones. Y dentro de esta hay algunas normas que son especialmente relevantes, como la 802.3, la 802.11, la 802.15 y la 802.16. Dicho con estos números, pues parece que no tienen demasiada entidad, pero si les ponemos nombre y a la 802.3 la llamamos Ethernet, pues Ethernet es el interface actual de prácticamente todos los sistemas de comunicaciones. La 802.11 es la que ha servido de base para el desarrollo de Wi-Fi. Wi-Fi lo utiliza todo el mundo, lo llevan hasta los teléfonos móviles. La 802.15 es una normativa que engloba Bluetooth, también enormemente conocido, y otros estándares que se están desarrollando en la actualidad, como el Zigbee. La 802.16 es el estándar que se ha utilizado para el desarrollo de las redes inalámbricas metropolitanas, cuyo nombre más familiar es el de WiMAX. Bien, esto es lo que correspondería a la normativa del IE-Cubo 802. También esta normaliza los dispositivos de interconexión de redes en el nivel 2, que es lo que se denomina el bridging o la operación de puentes de red, que es interconexión de redes en nivel 2, y algunos aspectos relativos a la gestión y la arquitectura de las redes. El IETF, que como hemos dicho es el organismo de normalización de la ISOC, de la Internet Society, es el que publica los Request for Comments y actualmente pues ya van por más de 6.000, se van acercando a los 7.000 el número de documentos de las RFCs, y aquí he puesto algunos simplemente para ver los más relevantes. Por ejemplo, la RFC 791 corresponde al documento que describe el protocolo IP versión 4, el Internet Protocol. La RFC 793 describe el TCP, Transmission Control Protocol. La RFC 768, el UDP, User Datagram Protocol. Y
la 2460, que luego ha sido actualizada y ampliada por muchas otras RFCs, que es el que describe el protocolo de Internet versión 6 o IPv6. Bien, todos estos documentos están libremente disponibles en la página del IETF, www.ietf.org. Bien, hemos hablado de la normativa y ahora vamos a ver cómo se estructuran los servicios de las redes de telecomunicaciones, es decir, cuál es la estructura, la arquitectura de esas redes de servicios de telecomunicaciones. A esa red se conectan los usuarios, que pueden ser usuarios individuales, pueden ser instalaciones residenciales, de empresa, etcétera, etcétera, a través de diferentes medios de comunicaciones. Por ejemplo, a través del móvil, con los smartphones o con los propios teléfonos móviles, conexiones inalámbricas de otros tipos, por ejemplo, con WiMAX, conexiones de fibra óptica, con el FTTH, conexiones híbridas de fibra y coaxial, con las operadoras de cable, por ejemplo, en España ONO, R-Cable, Telecable de Asturias, a través de los pares de cobre utilizados para el despliegue de la red telefónica, que han sido reutilizados para las redes de datos con el ADSL y posteriormente con las técnicas de mayor velocidad VDSL. Y, bueno, los usuarios, entonces, a través de todos estos medios, que pueden ser de fibra, de cobre o inalámbricos, se conectan a la red de la operadora, que es lo que se denomina la red de acceso, que está en el ámbito metropolitano. La red de acceso, la red metropolitana, constituyen las infraestructuras de las operadoras que permiten el acceso de los usuarios. Esas redes dan acceso a su vez a la red de núcleo de las operadoras, que es la que se encarga de encaminar y conmutar la información que viaja de un punto a otro de la red. En estas es donde se utilizan los routers IP de alta gama, los routers IP de muy altas prestaciones, que están conectados a su vez a redes de fibra óptica, que es lo que corresponde a la red de transporte, y que utilizan, como digo, fibras ópticas y técnicas de multiplexado de fibras ópticas o WDM. Todo esto se describirá en los posteriores capítulos del curso. Bien, para poner orden en toda esta estructura, se utiliza un modelo de referencia genérico en el que en esta transparencia vemos los elementos básicos. Esos elementos básicos son fundamentalmente tres: los terminales o host, que son aquellos dispositivos donde corren las aplicaciones y que en la jerga normalizada de la arquitectura de comunicaciones se llaman sistemas finales o end systems, y que pueden ser pues un smartphone, una tableta, un ordenador personal portátil, un ordenador personal de sobremesa o un servidor compuesto por múltiples procesadores en paralelo con sistemas de almacenamiento, etcétera, etcétera. Es decir, vemos que todo el rango de dispositivos donde corren las aplicaciones están contemplados en estos dispositivos que vamos a denominar genéricamente los hosts. Estos se conectan a los nodos de la red, que son los que se encargan de conmutar y encaminar la información y que dentro de los estándares de normalización, y concretamente la arquitectura de ISO, se denominan sistemas intermedios, los Intermediate Systems o IS, que pueden ser bridges, conmutadores de nivel 2, routers, que hacen el encaminamiento a nivel 3, conmutadores de núcleo de red o híbridos de conmutadores y routers, que son los que se utilizan para las redes de IP en la parte del core. Esos dispositivos, tanto terminales como nodos de red, se interconectan entre sí a través de los medios físicos de interconexión. Y esos medios físicos de interconexión los podemos tipificar también en tres grandes grupos. Cobre, que pueden ser los cables de datos típicos de categorías de diferentes niveles, de lo que ya hablaremos posteriormente. Fibras ópticas
fibras ópticas que pueden llegar a muy altas velocidades y largas distancias, o sistemas inalámbricos, que son los sistemas que tenemos para la movilidad. Como referencia, con el cobre actualmente se llegan a 10 gigabits por segundo a 100 metros. Con fibras ópticas se llegan con múltiples enlaces hasta 160 conexiones en WDM, cada una de ellas a 10 gigabits por segundo, lo cual supone 1,6 terabits por segundo, y los enlaces de fibra pueden llegar a muchos kilómetros. Los sistemas inalámbricos, sin embargo, no pueden cubrir distancias tan grandes, pero aportan una gran ventaja, que es la movilidad. Por eso se están utilizando en las redes móviles de manera generalizada. La red total está compuesta de los tres tipos de conexiones, tanto cobre como fibra como inalámbrico. Bien, para poner orden en todo el proceso de la comunicación, se han desarrollado a lo largo del tiempo diferentes arquitecturas de comunicaciones. Como referencia, la primera, más antigua, es la arquitectura SNA de IBM, arquitectura de sistemas en red, System Networks Architecture, que data aproximadamente del año 1974 y que tenía inicialmente 6 niveles que luego se convirtieron en 7. Desde el nivel físico de conexión a los medios físicos, pasando por el nivel de enlace con el SDLC, el nivel de control de encaminamiento, el nivel de control de transmisión, control de flujo de datos, servicios de presentación, servicios de transacción, y encima se encontraban las aplicaciones. Como esta era una arquitectura propietaria de IBM, la Organización Internacional de Normalización desarrolló durante los finales de los 70 y principios de los 80 la arquitectura OSI, Open System Interconnection, que estructuraba la comunicación en 7 niveles, los famosos 7 niveles de ISO o los 7 niveles OSI. Esos 7 niveles eran teóricos porque en realidad en los desarrollos que se hicieron en aquella época, la estructura en realidad tenía diferentes subniveles, lo cual daba en muchos casos pues 12 o 14 subniveles dentro de la arquitectura. Naturalmente que correr todos estos procesos dentro de los sistemas hacía que la carga en el sistema donde tenían que correr las comunicaciones fuera excesivamente grande y nunca se llegó a desarrollar en la práctica completamente la arquitectura OSI, que aunque las normas internacionales estaban y los gobiernos promocionaron su utilización, en realidad en lugar de los 7 niveles de OSI, lo que ha triunfado es la arquitectura TCP/IP de Internet con 4 niveles que dentro de la filosofía de OSI podríamos considerar que tiene 5, porque lo que en la arquitectura TCP/IP se denomina interfaces de red o network interfaces, en la arquitectura OSI es lo que se denomina el nivel físico y el nivel de enlace. Tendríamos en la arquitectura TCP/IP, que es la más empleada hoy en día, 5 niveles: nivel físico, conexión a los medios físicos; nivel de enlace, que constituye dentro de Internet realmente la red, que sería el nivel 3 de la arquitectura OSI; el nivel de Internet, que es la interconexión de redes, que es lo que constituye el protocolo IP; el control de la transmisión, el TCP, tiene la misma denominación que el Transmission Control de la arquitectura SNA, aunque no tiene en realidad mucho parecido con ella, y las aplicaciones de Internet que corren directamente sobre el nivel de transporte. Por lo tanto, es una arquitectura mucho más reducida y que permite pues, que los sistemas se vean menos sobrecargados con las redes de comunicaciones. Esta tendencia a la evolución de arquitecturas más aplastadas tendrá repercusión en el futuro, que cuando vayan aumentando las velocidades de las redes, como los procesadores no siguen la misma pauta, se tendrá que ir a arquitecturas como la Universal Ethernet más aplastadas, es decir, con menos niveles, para que los sistemas puedan seguir el aumento de velocidad de las comunicaciones.
Bien, esto es un poco la evolución de las arquitecturas de comunicaciones y vamos a fijarnos, en primer lugar, en los medios físicos. Los medios físicos, que son los que transportan la información, llevan señales que transportan esa información, y aquí quiero distinguir dos conceptos que son muy importantes, y es, por una parte, la velocidad de propagación de las señales y, por otra parte, la velocidad de transmisión de información, que no siempre se entienden como debería. La velocidad de propagación es la rapidez con la que se desplaza la señal que transporta la información. Por ejemplo, si lo que estamos haciendo es una conexión inalámbrica, vamos por el aire o por el vacío en la práctica para este tipo de señales, estamos transmitiendo señales de radio, señales radioeléctricas a unas ciertas frecuencias, y esas señales viajan a la velocidad de la luz en el vacío o en el aire, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Aquí tenemos, por ejemplo, una conexión de un ordenador personal con la base Wi-Fi, y desde el ordenador personal a la estación, al punto de acceso Wi-Fi, la velocidad se propaga a 300.000 kilómetros por segundo. Si tenemos este otro ejemplo de la derecha, un enlace inalámbrico con dos antenas, la señal radioeléctrica de una a la otra antena se va a desplazar a 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, cuando estamos transmitiendo información por un medio, la luz viaja por el cobre con electrones o por la fibra con fotones a una velocidad inferior, que en ambos casos es aproximadamente de 200.000 kilómetros por segundo. En el caso del cobre, los electrones se desplazan a 200.000 kilómetros. En el caso de las fibras, los fotones se desplazan también a 200.000 kilómetros por segundo. La diferencia fundamental entre los dos es que los electrones sobre el cobre son capaces de llegar no muy lejos, porque se pierde la señal, con lo cual los enlaces típicos de cobre en las redes actuales pues son los 100 metros de los sistemas de cableado estructurado, mientras que los fotones en las fibras ópticas pueden, en laboratorio se ha llegado a establecer enlaces de miles de kilómetros. La diferencia fundamental, por lo tanto, es que, aunque la velocidad de desplazamiento es la misma, en el cobre se llega a menos distancia y en la fibra se puede llegar a mayor distancia. La velocidad de transmisión es un concepto totalmente distinto de la velocidad de propagación. La velocidad de transmisión lo que nos mide es la cantidad de información que se transmite por unidad de tiempo, es decir, en un segundo. Esta cantidad de información se mide en bits por segundo y, por ejemplo, Ethernet, que va a ser nuestra tecnología de referencia, permite desde 2 millones de bits por segundo a 100.000 millones de bits por segundo. Aquí empezamos con problemas porque estamos hablando de millones y miles de millones. Bien, el sistema internacional de unidades tiene unos prefijos normalizados que nos permiten reducir los términos y no hablar de 1.000 millones, sino hablar de giga. Por ejemplo, 1.000 millones de bits por segundo son 1 gigabit por segundo. 100 millones de bits por segundo, 100.000 millones de bits por segundo serían 100 gigabits por segundo. Bueno, aquí tenemos ese sistema internacional de unidades que, por ejemplo, en las fibras ópticas, la capacidad actual de una fibra, pues como teníamos 160 flujos, cada uno de ellos a 1,6 gigabit por segundo, pues teníamos a 10 gigabits por segundo 1,6 terabit por segundo. Bien, vamos a ver un ejemplo para comprender la diferencia entre la velocidad de propagación y la velocidad de transmisión. Vamos a coger un tramo de 1 kilómetro y hacer una fotografía de la información que se va desplazando sobre una fibra óptica. Si disparamos nuestra cámara, vemos que esa señal luminosa, los fotones, se han desplazado a 200.000 kilómetros por segundo y nuestra distancia es de 1 kilómetro. ¿Qué quiere decir? Que
ese kilómetro a 200.000 kilómetros por segundo ha tardado en recorrerse 0,0005 segundos, es decir, utilizando el sistema internacional de unidades, 5 microsegundos. ¿Qué información hemos transmitido durante esos 5 microsegundos? Pues esta es dependiente de la velocidad de transmisión. Si estamos operando a 2 megabits por segundo, nos habrían entrado, es decir, habíamos transmitido durante ese tiempo 10 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que cada bit ocupa 100 metros. Luego, a 2 megabits por segundo, un bit tiene 100 metros de longitud. Y nuestra velocidad de transmisión son 2 megabits por segundo, y eso se propagan a 200.000 kilobits por segundo. Si aumentamos la velocidad, en Ethernet el siguiente escalón son 10 megabits por segundo. En 10 megabits por segundo, cada bit tarda menos en transmitirse. En un segundo transmitimos 10 millones de bits. Luego, en 5 microsegundos, habremos transmitido 50 bits. ¿Qué quiere decir esto? Que a 10 megabits por segundo, un bit es más cortito, tiene 20 metros, pero caben más bits. Luego transmitimos mayor cantidad de bits de menor tamaño. Si seguimos en el siguiente escalón de Ethernet, que son 100 megabits por segundo, esos 100 megabits por segundo empiezan a tener un tamaño de bit excesivamente pequeño. Aquí ya los bits prácticamente no se ven, quedan empastados, porque cada uno de los bits tendría 2 metros, ya que en ese segundo hemos transmitido 500 bits. 100 megabits por segundo, un bit corresponde, por tanto, a 2 metros. Empieza a ser más pequeño, ya es una medida que cabe dentro de un edificio. Si nos vamos a 1 gigabit por segundo, que es la velocidad de Ethernet en los sistemas, digamos, más corrientes, si compramos un PC, pues suele tener ya 1 gigabit por segundo, los equipos de conmutación vienen ya con 1 gigabit por segundo, nos cabrían 5.000 bits en nuestro kilómetro. 5.000 bits supone que a 1 gigabit por segundo un bit tiene 20 centímetros. Si seguimos en las siguientes velocidades, a 10 gigabits por segundo, que es la velocidad típica con la que se interconectan los equipos de conmutación dentro de las redes de edificios, de las redes locales, en nuestro kilómetro ya nos cabrían 50.000 bits y cada bit tendría una longitud de 2 centímetros, es realmente pequeño. A 100 gigabits por segundo, que es el último estándar aprobado de Ethernet y es la velocidad que se emplea en las redes de núcleo de las operadoras de telecomunicaciones, tenemos que nos caben 500.000 bits, porque cada bit tiene 2 milímetros. Esto tiene unas implicaciones importantes, ya que si estamos en una red de telecomunicaciones y tenemos un enlace, por ejemplo, Madrid-Barcelona de 600 kilómetros, 600 kilómetros por 500.000 bits por kilómetro, nos sale ya una cifra de memoria de la línea bastante importante. No digamos si tenemos un enlace intercontinental o un enlace, por ejemplo, en Estados Unidos costa a costa, que es de 6.000 kilómetros. 6.000 kilómetros por 500.000 bits nos da una capacidad de memoria de los enlaces bastante importantes. Esto en el futuro va a tener implicaciones en las técnicas de comunicaciones, porque para poder aprovechar bien los enlaces de telecomunicaciones es necesario llenarlos. Y llenar de bits todos estos enlaces de tan alta velocidad realmente no es una cosa sencilla. Bien, una vez visto el concepto de velocidades de propagación y de transmisión, vamos a entrar en lo que es la arquitectura y para ello vamos a hacer referencia al modelo de referencia de Internet IP. Como dije antes, en este modelo tenemos en la parte alta las aplicaciones
Después está el protocolo de transporte, el TCP, el protocolo Internet, el IP, el protocolo Ethernet, que es el que constituye la red. El IP nos da una Internet, que es un conjunto de redes interconectadas entre sí. Y por último, la información la transmitimos a través de los medios físicos. La aplicación genera mensajes. Esos mensajes de la aplicación pueden ser pequeños, un mensajito que tecleamos, o pueden ser mensajes muy grandes, por ejemplo, cuando estamos transmitiendo una película de vídeo, que puede tener, por ejemplo, 15 gigas. Ambos son mensajes. Si el mensaje es pequeño, cabe en los niveles inferiores. Sin embargo, cuando los mensajes tienen un tamaño que no se puede transmitir de una sola vez, hay que trocearlos, lo que se llaman los segmentos, y esos segmentos es la unidad que transmitimos a través de las redes. El segmento que cogemos de la aplicación, el nivel de transporte le añade una información y construye lo que se denomina el paquete. El paquete está constituido por el segmento de la aplicación más el cabecero que pone el transporte TCP. El nivel IP coge los segmentos con los cabeceros TCP, es decir, los paquetes, les añade un cabecero y construye lo que denominamos los datagramas. Por lo tanto, las aplicaciones manejan mensajes, el transporte maneja paquetes y el nivel de Internet maneja datagramas. Esos datagramas no se pueden transmitir directamente a través de las redes de telecomunicaciones, sino que tienen que ir encapsulados en un nivel de enlace, y el nivel de enlace por excelencia que constituyen las redes Internet, el nivel de red, es Ethernet. Ethernet lo que hace es envolver los datagramas al principio y al final, constituyendo lo que se denomina la trama Ethernet, que ya es posible transmitirla a través de los medios físicos. Una vez construida la trama, ya podemos pasar a los medios físicos y enviar esa trama como un flujo de bit al otro extremo. El extremo distante tendrá que coger la trama y volver a hacer el proceso inverso a partir del flujo de bit, coger la trama, sacar los datagramas, de los datagramas sacará los paquetes, de los paquetes sacará el segmento del mensaje y uniendo los diferentes segmentos recuperará el mensaje de la aplicación en el sistema remoto. Ese proceso viene descrito en esta figura. Aquí vemos que la aplicación genera su mensaje, el mensaje tiene un segmento, a continuación otro segmento, a continuación otro segmento y así sucesivamente. Esos segmentos vienen en paquetes TCP que se han transportado a través de la Internet en los datagramas IP y que viajan a través de la red en las tramas Ethernet, y que están circulando como flujos de bit que en el caso de utilizar cobre serían electrones y en el caso de utilizar fotones estaríamos trabajando con las fibras ópticas. Aquí vemos un ejemplo en el que tenemos nuestro ordenador conectado con un cable de datos Ethernet con su conector RJ45 a nuestro router de usuario, que a su vez suponemos que está conectado con una fibra FTTH, con la paradoja de que el cable de categoría 6 y nuestro ordenador puede que esté conectado a 1 gigabit por segundo, mientras que cuando salimos a la red de telecomunicaciones la velocidad va a ser de 50 megabits por segundo. Es una paradoja que las redes locales de los usuarios vayan muchísimo más deprisa que las redes de servicios de telecomunicaciones de las operadoras. Naturalmente, esto supone un cuello de botella bastante importante para el acceso remoto a los servicios de telecomunicaciones. El flujo de información va a ser el siguiente. Nuestra aplicación genera el mensaje que se va a ir encapsulando y a través de este flujo de bit llega al router de usuario con el interface de cobre. El router de usuario recoge la trama Ethernet, desencapsula el datagrama IP y lo va a encaminar al siguiente salto. Vamos a ver este proceso en un ejemplo gráfico. ¿Qué es lo que pasa en nuestro router de acceso? Pues al router le llega el segmento metido dentro de la trama Ethernet, lo desencapsula
lo pasa al nivel IP, el nivel IP lo encamina, lo vuelve a pasar a un nuevo nivel Ethernet, este nuevo nivel Ethernet lo vuelve a encapsular de nuevo y lo transmite a través de la fibra al equipo de la operadora de telecomunicaciones. Vemos, por lo tanto, que hay un proceso de transmisión de la información a través de los medios físicos y luego un desencapsulado de la trama, un encaminamiento del datagrama que le ha entregado el nivel Ethernet al nivel IP, y una vez que se ha encaminado a su destino el correspondiente datagrama, un nuevo encapsulado y una nueva transmisión en la etapa siguiente. Esto lo vemos gráficamente en esta figura. Al router de usuario le llegan del usuario los segmentos encapsulados en las tramas Ethernet con sus cabeceros TCP/IP. Se transmite como un flujo de bit. Aquí iría con la fibra FTTH a 50 megabits por segundo. Este llega al router de la operadora. El router de la operadora recibe las señales de la fibra, desencapsula la trama Ethernet, lo pasa al router IP y ahora ese router IP decide cuál es el siguiente salto. Aquí vemos que hay dos caminos alternativos. Esos caminos hay que elegir solamente uno. Este ha elegido el camino que vemos aquí a la izquierda y ahora lo que hace es encapsular el segmento en otra trama de Ethernet, enviarlo como un flujo de bit y el nodo del router de core pues cogerá y volverá a repetir el mismo proceso. Este proceso, para llegar de un extremo a otro a través del actual Internet, puede implicar entre 30 e incluso hasta 40 saltos en los cuales los diferentes routers tienen que hacer todos estos procesos de desencapsulado, encaminamiento y encapsulado de nuevo.